seguireu incorporant-se i agrair al doctor Broseta per fer-nos aquesta xerrada referent al Covid-19 i l'hemodiàlisi el dia després. Com bé ja sabeu, ell és nefròleg de l'Hospital Clínic, de l'Unitat de Nefrologia, Urologia i Trasplantament Renal, i va ser responsable d'una de les sales que durant el període del Covid i de confinament tenien allà posats i, d'alguna manera confinats, evidentment, els malalts amb hemodiàlisi i també trasplantats, amb la qual cosa té molta experiència i es podrà compartir molta informació que ja estic segur que serà de molt valor per a tots nosaltres. Bona tarda, doctor. Moltes gràcies. Li deixo a vostè a l'altaveu i jo ja el tanco. Gràcies. Gràcies. A veure, compartirem aquí. Vale. Es veu bé, no? Jo molt bé la veig. Vale. Bueno, què tal? Bona tarda. Faré la presentació en castellà per si algú no comprèn el català, però després, quan fem les qüestions, les preguntes, les fem en l'idioma que vulgueu. Perdona un moment, abans de començar. El que vulgui fer preguntes, sisplau, que utilitzi el chat. Gràcies. El que quiera hacer preguntas, que por favor utilice el chat, para luego él las irá contestando el doctor después de la presentación. Gracias. Vale. Bueno, pues... como he dicho, por preparar una charla cortita de unos 15-20 minutos sobre lo que ha sido el COVID-19 en los pacientes en diálisis. Primero una introducción sobre qué es lo que hemos vivido, cómo ha sido a nivel general, a nivel del enfermo renal, y luego un poco qué podemos hacer a partir de ahora con la evidencia que tenemos hasta ahora para protegernos de los nuevos contagios ahora que viene el desconfinamiento, ¿no? Entonces, lo primero que hemos tenido, aunque estos son datos un poco anticuados de finales del mes pasado, pero bueno, hemos tenido más de 230.000 casos de estos confirmados por PCR, que ya sabéis que ha habido un poco de controversia seguramente ha habido más casos de los que tenemos identificados, y eso pues representa 50 pacientes o casi 51 por millón de habitantes, y que más de uno de cada 200 de nosotros pues ha cogido el coronavirus. Y bueno, desafortunadamente, pues casi una quinta parte o más de una quinta parte, de hecho, hemos sido los sanitarios los que lo hemos sufrido. Si miramos un poco así en un mapa sencillo, pues donde más casos ha habido, donde más habitantes hay por kilómetro cuadrado, como era de esperar, ¿no? Pues Madrid y Barcelona han sido las dos ciudades más grandes y luego otras ciudades de España que también han tenido bastantes casos. Entre los infectados, pues algo más de la mitad ha necesitado hospitalización. Es un virus respiratorio que ha tenido consecuencias importantes. Y de hecho, de entre los que han ingresado, casi 1 de cada 10 ha necesitado ingresar en una unidad de cuidados intensivos. No todos con necesidad de respirador, pero muchos sí. Y además es una enfermedad que ha tenido una tasa de fallecimientos que ha sido muy llamativa, ¿no? De más del 11%. Y que eso han sido pues 58 muertes por cada 100.000 habitantes y 1 de cada 8 o 9 infectados, que es una tasa grande. Sí que es cierto que, como se decía al principio, pues parece que los que más han fallecido por coronavirus han sido pues sobre todo las personas de más edad y las personas que tenían alguna enfermedad previa. Si bien la enfermedad renal en los estudios que hay no parece que tenga una relación directa con un peor pronóstico, con que uno fallezca más fácilmente, pues sí que el enfermo renal tiene otras muchas de las que sí que están relacionadas, hipertensión, diabetes, entonces es una población especial. Esta es la famosa curva que hemos visto un montón de veces en la tele, pero bueno, la he traído para explicaros un poquito cómo hemos intentado desde el hospital pues combatir lo que veíamos, ¿no? Que era que al principio pues los casos, como veis aquí, iban subiendo muy rápido y veíamos que no íbamos a tener capacidad de camas ni de recursos para poder hacer frente a la enfermedad, ¿no? Entonces, la primera medida vino desde el gobierno central, que nos hicieron el estado de alarma, ¿no? Y obligaron al confinamiento, así conseguimos un distanciamiento social, que el crecimiento de casos se frenara algo, pero aún así veíamos que había difícilmente íbamos a poder con todos los casos que estaban apareciendo.
Entonces lo que hicimos es intentar aumentar las capacidades pues, del sistema sanitario, ¿no? de nuestro hospital. Y eso, aquí hay un artículo del País que se hacía eco de esto, ¿no? Que el Clínic de Barcelona se pone patas arriba. Básicamente hicimos unas medidas que fueron aumentar el número de camas, haciendo este Hotel Salud. Conseguimos hacer 2.500 camas. Si veis, tuvimos que instalar tubos de cobre para tener oxígeno en las habitaciones y todo. Y la verdad que fue un esfuerzo bestial y un acto muy generoso por parte de la cadena del hotel, que de dejarnos hacer esto. Y luego, por otro lado, pues intentamos en el hospital, en cada rincón, intentar hacer camas de hospitalización y camas de UCI. Esto es una foto de un quirófano que se reconvirtió en una UCI y así conseguimos triplicar las camas de UCI que teníamos. Y en toda esta transformación, pues también tuvimos que reconvertir lo que era la sala de hemodiálisis, que puede que alguno lo conozca, en el que vienen los pacientes bien de su casa o bien de estar ingresados en alguna habitación a hacer la diálisis y luego vuelven a la habitación o a sus casas, pues la tuvimos que reconvertir en una sala donde había pacientes ingresados con estos pues, biombos aquí como de pared. Y bueno, cuando necesitaban diálisis la hacíamos, pero estaban allí ingresados. En esta sala y en el hospital en general tratamos a 36 pacientes en hemodiálisis. De ellos, 7 eran pacientes que no tenían síntomas, 5 no tenían síntomas y 2 tenían casos leves. Entonces se manejaron pues bien desde sus casas, venían a hacer la diálisis a esta sala o bien desde el Hotel La Salud que os he enseñado. 21 pacientes tuvieron que ingresaron en la planta y 8 pacientes pues ingresaron en la UCI, pues al menos durante un periodo de tiempo. ¿Vale? De los 36 pacientes, pues fallecieron prácticamente 1 de cada 13, y de los que fueron a la UCI, pues claro, como eran casos más graves, pues prácticamente falleció 2 de cada 3. Si lo miramos un poco al revés, que es de todos los pacientes que tenemos en el área del Hospital Clínic, pues el 9% de los pacientes en diálisis se infectó por coronavirus. Ya tuvo que ingresar, lo pasó en casa con pocos síntomas o simplemente lo hemos pillado porque hemos hecho la serología y hemos identificado pues, que en algún momento lo ha pasado y a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero es un 9% en hemodiálisis y un 3% en diálisis peritoneal, que es un poco lo esperable que el paciente en hemodiálisis, pues por la particularidad de que tiene que ir a un centro en transporte, pues hubiera más tasa de infectados. Sí que es verdad que tampoco ha sido una cifra muy dramática y de hecho en los estudios que está sacando ahora el Ministerio, entre la población normal de la calle, pues hay un 5% o un poco más de un 5% de gente que se ha infectado. Tampoco se ha disparado tanto para ser una población de pacientes que como va a un centro médico, pues a priori tenía bastante más riesgo. También hay datos que hemos ido recogiendo un poco entre todos los hospitales y centros de diálisis de España y que lo que nos ha permitido es tener un registro nacional que ha coordinado la Sociedad Española de Nefrología y nos han ido enviando informes periódicos para saber cuál era la situación general, ¿no? Entonces, bueno, estos son también datos de hace algo menos de un mes, pero refleja un poco, pues ahora ya hay más de 1.700, pero bueno, van sumando unos poquitos cada día. Pero bueno, de esos 1.000 y pico casos, 2/3 partes son de pacientes en hemodiálisis, luego una tercera parte de pacientes trasplantados ya, y después tenemos pues, más ocasional las terapias domiciliarias, la hemodiálisis y la ADT. Y de entre esos 1.600, 1.700 pacientes, pues ha ido algo más de 400 fallecidos, que es más o menos un 25% o 1 de cada 4. Y más o menos las proporciones son muy similares. Un 30% de los que han fallecido pues llevaban un trasplante y casi un 70% eran los que estaban en hemodiálisis. Y bueno, esto ha sido un poco la evolución de nuevos casos en lo que es España desde que empezamos al principio de marzo, pues fue creciendo hasta más de 7.500 casos cada día. Y ahora lo que nos encontramos es que este número de casos nuevos ha ido bajando y ahora pues tenemos muy poquitos casos que van aumentando día a día. Y nos ha puesto en la tesitura esta de la vuelta a la nueva normalidad y del desconfinamiento
y que vamos haciendo progresivo y que a partir del lunes parece que ya podremos hasta viajar entre diferentes provincias. Y esto, bueno, pues se ha tenido que, digamos, sopesar o poner en el equilibrio el riesgo de que haya un brote de coronavirus frente a lo que supone a nivel económico y a nivel social el estar tan confinados y tener el país parado, ¿no? Pero no tenemos que olvidar, como pacientes y yo como sanitario, pues que el virus sigue aquí, que el riesgo de infección existe. Claro que no es tan alto como cuando empezó la pandemia, que había muchísimos más casos, pero hay que seguir teniendo un poco de precaución y mantener unas medidas de prevención. ¿Y para qué? Pues para evitar que haya nuevos contagios, que haya este rebrote famoso del que tanto se habla, que afortunadamente no llega. Y para eso la prevención necesita que sumemos todos, pacientes, médicos, enfermería y familiares incluso, ¿no? Entonces, ahora os voy a decir pues, unas medidas que más o menos son las que hemos ido diciendo durante la epidemia, pero que hay que mantener en el tiempo porque son importantes para evitar contagiarnos nosotros y para evitar contagiar a los demás si nosotros somos los enfermos. La primera y más importante es avisarnos a los centros, a los médicos, no sé, por teléfono cuando lleguéis a la puerta de si tenéis síntomas, que son los síntomas que conocéis del coronavirus, la fiebre, la tos, dificultad para respirar, pero también si habéis estado en contacto con alguna persona que se haya diagnosticado, que esté infectada o que esté con síntomas, ¿vale? Esto no es un estigma, pero es muy importante saberlo para intentar optimizar las medidas para que, bueno, si hay cierta sospecha de que uno de vosotros pueda estar infectado, que no contagie a los demás. Bueno, de vosotros y de nosotros también. Cuando algún personal sanitario está con tos, con fiebre o tal, pues ya lo tenemos en cuenta también. El segundo punto que es fundamental es seguir haciendo el lavado de manos, que ahora ya todos hemos aprendido aquí que si por delante, por detrás, con los dedos entrecruzados y demás, pero la verdad es que es muy importante lavarse las manos al salir de casa, al salir de la ambulancia que vaya en ambulancia, al entrar al centro, antes de pasar a la sala general volverse a lavar a la sala de diálisis, volverse a lavar las manos, incluso que tenga fístula, la zona de la fístula. Y lo que se ha visto es que al menos para el coronavirus da igual si lo hacemos con jabón y agua o con soluciones hidroalcohólicas. Da igual, lo importante es el hecho de lavárselas bien. ¿Para qué? Pues para que luego no nos toquemos la cara o alguna mucosa y que cojamos el virus. El tema de los guantes es bastante controvertido. La verdad es que nos lo piden más en los supermercados que en el resto de sitios, pero hay que tener cuidado con los guantes, porque los guantes en las personas que no están acostumbradas a utilizarlos dan una falsa sensación de estar protegido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hacemos cosas que están mal, ¿no? Esto es una viñeta así un poco graciosa, pero bueno. Al llevar guantes pensamos que ya estamos protegidos, pero los guantes no es que nos aseguren que no hay coronavirus, sino que se quedará en el guante y cuando nos lo quitemos, pues no habrá virus o habrá menos virus en nuestras manos. Pero claro, si llevamos guantes y nos tocamos, si tocamos la mascarilla, si no hacemos la higiene de manos, porque aunque llevemos los guantes, hay que hacer el lavado de manos con la solución de alcohol. Y cuando nos lo quitamos también hay que volver a lavarnos las manos. Y a veces pues nos lo quitamos para pagar, para usar el móvil, para encender un cigarro, quien fume, para abrir las bolsas. Todo esto hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esto ya de quitárselo con los dientes un poco exagerado, no creo que nadie lo haga, pero cuidado con esto, no hay que tocarse la boca con los guantes. Otro punto que es muy importante, que seguro que os han insistido mucho, es la higiene respiratoria que se dice, que es el estornudar o toser en pañuelos de papel desechables y tirarlos a un cubo, que si es con tapa mucho mejor. Y bueno, cuando no se puede, pues porque viene un estornudo así rápido, una urgencia, pues taparnos en vez de con las manos para que después no toquemos las superficies y peguemos allí el virus, hacerlo en el codo para que se quede ahí y bueno, haya la mínima dispersión de gotas posible. El quinto punto importante es lo de la distancia. Sé que hay sitios que es muy complicado, pero siempre tenemos que intentar mantenerla, pues dicen 2 metros, 1,5 metros. Bueno, tampoco vamos a ir con 1 metro por la calle, pero una distancia razonable. El por qué es porque si alguien tose o estornuda, el virus no
no flota en el aire. El virus al final va cayendo por la ley de la gravedad, cae al suelo. Si estamos a 2 metros, el riesgo de que alguien que haya estornudado y nos llegue alguna gota con virus es mucho más bajo que si estamos pegados. Y esto no excluye que usemos la mascarilla, que es el sexto punto, ¿no? La mascarilla, que ahora está muy de moda y es obligatorio. Y el porqué es muy sencillo. Hay algunas fotos que veréis con porcentajes, pero son realmente porcentajes, no está demostrado. Pero sí que es cierto que si miramos estos dibujos de aquí, si vemos que la persona que está a la izquierda es la infectada y la persona a la derecha es la sana, si ninguno de los dos lleva mascarilla y están pues hablando con una conversación normal, la probabilidad de contagio es muy alta a esa distancia. Si el que lleva la mascarilla es el sano, aún así el riesgo es bastante elevado de contagio. Y el que se pone la mascarilla es el que tiene coronavirus, ya el riesgo de infección baja bastante. Pero si los dos son los que llevan la mascarilla, pues el riesgo es mucho más bajo. Por eso es importante pensar que la mascarilla es más una medida para proteger a los demás de que nosotros podamos tenerlo, que no que en realidad nosotros nos proteja. Es importante porque es una medida solidaria. Pero para la mascarilla pasa igual como con los guantes. Yo voy por la calle y veo mucha gente que la utiliza mal, que no hace más que sobársela porque hace calor, se la toca, se la recoloca, se toca la cara, se rasca. Y claro, en este caso, si usamos mascarilla y hacemos eso, estamos poniéndonos más en riesgo que no utilizándola. Luego hay gente que la lleva de bufanda, ni se tapa la boca ni se toca la nariz, y a veces pues porque están fumando. Hay gente que se tapa la boca pero no se tapa la nariz. Entonces, bueno, algo protegemos pero tampoco estamos haciendo una protección correcta. Luego hay personas que parece que se quitan la mascarilla como signo de educación cuando hablan o cuando saludan a alguien, como si fuera antiguamente el sombrero. Por supuesto, para toser y para estornudar no hay que quitársela, para hablar tampoco, y no compartirla, aunque sea incluso entre miembros de la familia. Y la mascarilla nosotros recomendamos que la utilicéis siempre que salgáis de casa, aparte ahora es obligatorio, pero para ir a diálisis, siempre desde que salgáis de casa hasta que volvéis, incluyendo el transporte, toda la sesión de diálisis y el regreso, ¿vale? Sé que es pesado y que ahora que va a venir el calor va a ser más complicado aún, pero es la medida más importante de prevención. Y esto de la mascarilla está bien, pero igual que pasaba con el lavado de manos, ahora todos somos expertos en diferentes tipos de mascarilla. Nos han hinchado en la tele a hablar de FFP2, FFP3 y tal, y yo creo que no sabemos muy bien qué es cada cosa, ¿vale? Entonces voy a intentar ayudaros un poquito con esto. Lo primero es que las mascarillas que son de mayor nivel de seguridad las hay con válvula y sin válvula, de todos los tipos. La mascarilla con válvula, yo he puesto aquí que es la mascarilla egoísta. ¿Por qué? Porque la mascarilla con válvula protege al que la lleva, pero no protege a los demás. Entonces, sí que es verdad que nosotros los... No, perdón, doctor. Una cosa, hay alguien que tiene el micro abierto, por favor, Sí. cerrar los micros, que si no, no se oye bien. Gracias y perdone, doctor. Nada, continúo. Sí, porque a mí también me mareaba un poco. Pues eso, la mascarilla cuando lleva válvula protege al que la lleva, entonces por ahí bien. Pero la válvula cuando el que la lleva tira el aire hacia afuera, cuando exhala, se abre y la dispersión del virus es incluso mayor que respirando normal. Entonces, cuando nosotros utilizamos mascarilla con válvula, que sería solo los personal sanitario en el hospital, nos ponemos una mascarilla quirúrgica encima, a lo mejor alguna vez lo habéis visto, para proteger a los demás. Entonces nosotros tenemos protección superior porque estamos infectados, pero además estamos protegiendo a otros pacientes de que no la cojan, ¿vale? Entonces, las mascarillas con válvula no se deben utilizar en la calle o en el centro de diálisis de forma general, y de hecho, si estáis con alguien que lleva una mascarilla con válvula, no estáis protegidos vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, eliminamos estas porque son las mascarillas egoístas, pero seguimos teniendo muchos tipos, ¿no? Y la verdad que como recomendación general, para las personas de la calle, para cuando salimos a comprar, para cuando, pues, de camino al centro, con la mascarilla quirúrgica o la FFP1, que es una mascarilla que a efectos prácticos es igual, pero que se usa pues, a veces pintores y más para cosas de protegerse de químicos que en el ámbito hospitalario,
pues esta sería mascarilla a utilizar. Y las de seguridad serían más para los que estamos en contacto con pacientes infectados para protegernos nosotros. Pensad además que estas mascarillas, cuanta más seguridad, son más tupidas y cuesta más respirar y son bastante, bueno, son muy incómodas, si alguno lo ha probado. Entonces, si pasa lo mismo, si la vamos a utilizar mal, pues al final estaríamos poniéndonos más en riesgo que no llevándola. Por eso es recomendable la quirúrgica. Luego hay que evitar las aglomeraciones y esto lo he puesto un poco de broma, este típico tren de la India, pero es para recomendaros, que yo sé que no todos los pacientes podéis, pero que sigáis siendo en vuestro vehículo privado, intentéis evitar el transporte sanitario, bueno, la ambulancia, ¿no? Que aunque sigue habiendo una restricción en el número de personas que van en las ambulancias y que se hacen las desinfecciones y el personal de las ambulancias va protegido, pues siempre hay más riesgo de coger el coronavirus en un sitio que han ido transportando durante todo el día pacientes que no en el coche de uno o que pues, si le lleva un familiar o eso, ¿vale? Es una recomendación general y cada caso pues se puede hacer o no se puede hacer. Luego quería contaros un par de cosas más y ya terminaré. Una es que, bueno, hace nada se ha publicado como este acuerdo entre Alcer y la Sociedad Española de Nefrología de unas recomendaciones ahora que ya empieza a venir el verano y los que tenéis segunda residencia o hacéis vacaciones y pedís un traslado a otro centro durante ese periodo de vacaciones, con las medidas que se recomiendan tomar y que yo creo que más o menos ya estamos tomando en todas partes. Y es que antes de que empecéis diálisis en el centro de vacaciones, pues máximo 48 horas antes se haga una prueba de coronavirus, el frotis nasofaríngeo, que después, cuando lleguéis allí, lo normal es que se haga otro de confirmación. Y luego a la vuelta se haría el proceso igual. Antes de volver a vuestro centro de siempre, se haría el frotis de coronavirus y luego en el centro, cuando volváis a vuestro centro de siempre, seguramente también se vuelva a hacer. ¿Vale? Esto para que nadie se asuste, es por precaución, porque bueno, si vamos permitiendo el movimiento, como el enfermo renal tiene esta particularidad de que nos tenemos que agrupar 3 veces a la semana, pues para prevenir y para cuidar que no infectemos a los compañeros, ¿no? Y también quería comentaros cómo estamos haciendo el desaislamiento, que decimos nosotros, que básicamente es cuando un paciente ha pasado el coronavirus y ya se ha curado, se está curando, ¿cómo hacemos para decidir cuándo vuelve a su casa o a su centro de siempre, ¿no? Yo creo que es una cosa que os puede preocupar a los que no estéis o no lo hayáis pasado, pero veis que vuelven a vuestros centros pues, compañeros que sí que han estado ingresados o que lo han tenido, ¿no? Entonces, para asegurar que el que ha estado infectado ya no contagia a los demás, lo que hacemos es que hacemos 2 pruebas de coronavirus, 2 frotis consecutivos. Consecutivo quiere decir en 2 sesiones seguidas, y si las 2 son negativas, se asume que el virus ya no está en la nariz ni en la garganta y entonces que el riesgo de contagio ya no existe, ¿vale? A veces también se hace lo de la famosa serología, a ver si hay anticuerpos ya, si no hay anticuerpos ya, pero esto como aún no sabemos bien si los anticuerpos generan memoria. Si tener esos anticuerpos positivos te va a proteger por meses, por años o por días solo. Entonces estamos haciendo esto del frotis famoso. Yo creo que con eso os he contado un poco las cosas más importantes y creo que lo interesante ahora es que vayamos compartiendo un poco dudas y haciendo más un diálogo y que no sea un rollo mío solo. Así es que, como me decía, lo miraremos aquí por el chat, que casi dejo de compartir y así os veo todos mejor. Y pongo aquí el chat y veo lo que me preguntáis. Vale, bueno, preguntan por aquí. Si tuvieron que hacer hemodiálisis de manera temporal algunos enfermos trasplantados durante el periodo en el que han estado con infección del COVID, ¿no? Pues sí, la verdad que ha habido pacientes trasplantados y pacientes que no estaban en diálisis aún, ¿no? Y ni siquiera tenían enfermedad renal, que por culpa de tener una infección grave, pues han tenido una sepsis de estos pacientes que han estado en la UCI y sí que han necesitado diálisis. La mayoría de ellos
pues han necesitado unas sesiones de diálisis para dar un poco soporte vital y cuando han ido recuperándose, pues sus riñones han vuelto a funcionar. Entonces, de los 36 que os he enseñado que hemos tratado nosotros, solo uno de los que era trasplantado ha entrado en diálisis por la infección del coronavirus. Pero un paciente que ya estaba con un filtrado ya muy bajito, o sea que ya llevaba bastantes años trasplantado y este injerto ya no funcionaba del todo bien. Por aquí me preguntan más, a ver. Vale, bueno, preguntaban también por lo de los centros vacacionales y bueno, no sé si hay alguna duda más sobre esto, pero se están autorizando y bueno, a partir del lunes ya se podrá viajar por todo el territorio nacional. Hay que seguir haciendo las mismas medidas que uno estaba haciendo en su centro, de mascarilla, porque esto es todo en toda España. Y con la particularidad de que haremos las pruebas del frotis para saber si uno lo tiene o no lo tiene, porque puede haber casos asintomáticos, como sabéis, y que al irse a otro centro pues genere un brote, ¿no? Que decimos. Vale. Otra pregunta por aquí. Dice, mi hija está en hemodiálisis pediátrica y le están haciendo cada 15 días el test rápido y la PCR, según me dice, como protocolo. ¿Lo hacen en adultos? Vale, bueno, esto es una cosa que no se hace en todas partes. Nosotros en el CLIN sí que estamos haciendo hicimos serología a todos los pacientes para ver cuando ya empezó a aplanarse la curva y ya los casos no eran tan exagerados. Hicimos la serología para ver cuál era la situación y estamos haciendo la PCR famosa, que es el frotis, cada 2 o 3 semanas, que vamos distanciándolo según esto está volviendo a la normalidad. Pero no todos los centros lo hacen, ni los centros ambulatorios, por decirlo así, los de Fresenius, Diaverum y tal, ni siquiera todos los hospitales. Es un poco una cosa que decide cada sitio. Las mascarillas FFP2 me preguntan cuántas horas se pueden utilizar y cuántas horas se pueden usar las quirúrgicas. Bueno, esto es una cosa que es complicado. En realidad, las mascarillas quirúrgicas y las FFP2 se pueden utilizar un día si es a ratos, o sea, si me la pongo 10 minutos porque salgo a comprar o media hora y luego en casa me la quito y luego salgo al banco otra media hora, y si no, 7 horas seguidas, que es lo que hacíamos un poco el personal sanitario que las llevamos ahora todo el día, pues el turno de trabajo más o menos. Tampoco es esto ciencia exacta, pero más o menos sería la recomendación. Sí que es verdad que ahora tenemos más disponibilidad, pero bueno, hace semanas o meses pues teníamos lo que teníamos porque no había abastecimiento y estuvimos usándolas pues varios días y bueno, hicimos lo que pudimos. Preguntan por aquí también si nos hemos encontrado efectos secundarios en los infectados a nivel de función renal. Bueno, la verdad es que esto aún tendrá que pasar un tiempo para ver las secuelas que ha tenido el virus, secuelas a nivel del pulmón, que es lo más evidente, pero también ha habido pues, clínica de diarrea, de intestinal, que también probablemente pueda dejar algo de secuelas. Y a nivel renal, el virus también se ha identificado, de hecho se veía en orina. No parece a simple vista o así con lo que sabemos hasta ahora que haya hecho un efecto sobre el riñón que haga que el paciente tenga insuficiencia renal si no la tenía antes. Y los que han entrado en diálisis, como decía antes, por culpa del coronavirus, pues no ha sido tanto por el coronavirus como por la situación general de una enfermedad grave. Con cualquier infección, el riesgo de tener insuficiencia renal aguda es importante. Bueno, de momento creo que he contestado todas. Me podéis seguir escribiendo aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna recomendación, doctor? ¿Alguna cosa que quiera añadir? Bueno, no, yo creo que es un poco eso, ¿no? Así a nivel general,
que mantengamos la calma. Y yo ahora, la percepción que me da cuando salgo a la calle es que se ha polarizado todo. Hay gente que está en pánico y hay gente que está un poco, por decirlo así, descerebrada y no cumple ninguna medida, va sin mascarilla y van bailando por la calle. Entonces, lo que hay que saber es tener una concepción de la realidad que hemos vivido, que ha sido dura, y yo que he estado con los pacientes hospitalizados, pues lo hemos pasado mal. Y sabiendo esto, pues sin tener miedo ni perder la esperanza, pero hay que mantener las medidas de precaución y más o menos ir volviendo a la normalidad con cautela. Y yo creo que es lo más importante. Luego las medidas, pues yo creo que cualquier médico o cualquier enfermera puede detallar las Un cosas, ¿no? doctor Pero también. sí, Hay mucha gente, bueno, la mayoría de un porcentaje importante de gente hace la hemodiálisis en centros externos a los hospitales sí, y hay gente que la hace dentro de los propios hospitales. ¿Vale? ¿Han notado sí. diferencias a la hora de que se hayan contagiado del COVID aquellos que han tenido que ir al hospital a los que iban a los centros o no ha habido unas diferencias remarcables? Aquí, al menos en el Clinic, que es lo que yo conozco, no ha habido mucha diferencia. Y luego una cosa importante también es que ha habido casos en varios centros y en varios turnos, pero ninguno de ellos ha generado así un brote de que haya contagiado a muchos compañeros. Y eso, pues, digamos que para nosotros ha sido una satisfacción de que empezar a hacer medidas preventivas que sabemos que han sido pesadas, ¿no? Por ejemplo, sé que los pacientes han llevado muy mal lo de no poder tomar algo de comer o esto en sesiones largas, pues es un rollo, llevar la mascarilla durante todo el tiempo es un rollo, pero yo creo que esto ha conseguido que, bueno, que no haya un número muy importante de infectados dentro, pues, de un turno o de un mismo centro. Sí. Ha sido más casos puntuales que pueden haber cogido en el centro o pueden haber cogido en cualquier otro sitio, ¿no? Porque ya al final llegó un momento que no sabíamos dónde lo podíamos coger. Vale. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, pues Bueno, por aquí me preguntan por el chat si aconseja continuar con el teletrabajo. Pues hombre, esto es como la foto de la balanza, ¿no? Hay que ver un poco si la empresa os lo permite y estas cosas. Yo diría que sí, todo lo que se pueda seguir haciendo teletrabajo. Por lo menos hasta que vuelva el invierno o hasta que veamos que el desconfinamiento no genera un número de nuevos casos importante. Los países que van un poco temporalmente más adelantados como China, pues ahora que están con el desconfinamiento se está viendo que están apareciendo nuevos casos. No es tan exagerado como la primera vez, pero pensar que si solo se ha infectado un 5 o un 10% de la población, pues estamos muchos en riesgo todavía. Y entonces, pues eso. A ver, tampoco se puede perder un trabajo por no ir, pero en la medida de lo posible es recomendable. Y al menos hasta que veamos si es estacional, si no, si empiezan esto de las vacunas, aunque yo creo que esto en la tele le dan mucho bombo, pero sabéis que cualquier fármaco tarda años en investigarse, en desarrollarse, en probarse, porque claro, comercializar un fármaco que no está probado, que es seguro, pues puede ser potencialmente una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, lo de la vacuna llegará, pero no llegará tan pronto y yo creo que para este invierno seguro que no y tendremos que ver cómo lidiamos con esto y cómo se comporta el virus, porque ahora mismo sabemos poco aún. y una pregunta también, usted que está en primera línea con los enfermos en hemodiálisis, y que muchos de ellos seguramente estaban en lista de espera, ¿cómo ha encontrado el colectivo cuando han visto de que el trasplante ha caído en picado? Y ahora, ¿cómo empieza a ver las perspectivas de futuro del Sí. trasplante? Porque este último mes hemos tenido 22 en Cataluña, cuando veníamos de 99 en febrero, 4 en abril. ¿Y cómo ve esto? ¿Que va a ser una recuperación lenta a nivel del trasplante o va a ser rápida de poder volver a cifras parecidas a los, no digo el récord de enero y febrero, pero bueno, Yeah. sería el año pasado que también fueron cifras muy buenas? Sí, hombre, desde luego la actividad de trasplante hubo una temporada que se paró completamente y por dos motivos principalmente. Uno, porque no podíamos saber a ciencia cierta si el donante había tenido el coronavirus, porque en una situación de pandemia, cuando había un fallecimiento, vamos, a lo que fuera un accidente de tráfico o algo así, era muy difícil saber
sino estaba en relación con el coronavirus, pero sobre todo también para tener todas las camas disponibles para los infectados, porque estuvimos pues, cerca del colapso y bueno, yo creo que aquí al ir un poquito por detrás o habernos preparado mejor o lo que sea, pues no llegamos a extremos como los de Madrid, ¿no? Que tuvieron que cortar por edad y negar camas de intensivos porque no tenían para darlas. Y entonces esto para el trasplante. Ahora ya está reactivado prácticamente al 100%. Y aquí en el clínico hemos tenido bastantes ya. Hemos reactivado hasta el trasplante de vivo ya hace unas semanas. O sea que intentamos devolver la actividad, pero claro, está claro que hemos perdido 3 o 4 meses y que pues, el tiempo de espera se alargará más o menos ese tiempo, pero bueno, yo en esto tengo esperanza de que vaya recuperándose la normalidad muy rápido. Javier le ha hecho otra pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿habéis hecho análisis de infección o fallecimiento por grupos de edad? ¿Es mayor en población general es mayor que en población general por segmentos de edad? Bueno, es parecido a lo que hemos visto en la población general. La gente que ha sido más mayor es la que más fácilmente ha fallecido y sobre todo los que han sido mayor y tenían otras enfermedades asociadas, pues enfermedades ya pulmonares que limitaban por ese lado, los hipertensos, los diabéticos. Pero bueno, es un poco, quiero decir, esto que ha sido mucho noticia, pero es lo que vemos en todas las enfermedades, que pues, no es lo mismo pasar una neumonía a los 30 años que pasarla a los 80, no es lo mismo un infarto a los 40 que a los 80 y más o menos es así. Pero sí que es cierto que el 80% creo que eran mayores de 75 años y el 90 y pico % tenían al menos alguna enfermedad asociada o una enfermedad antes de haber fallecido por el coronavirus. Y luego sí que es verdad que es un virus que ha dado sorpresas, que hay gente que ha sido joven y que no tenía ninguna enfermedad y que ha fallecido, y luego gente muy mayor, que de 90 y pico, 100 años, que se ha salvado sin problema. O sea que, bueno, esto también tenemos que investigar qué cierta susceptibilidad ha habido ahí para que unos casos hayan ido mal, que no encontramos aún la causa. Muchas gracias. Bueno, si no tiene nada más que decir nadie o alguna pregunta o el doctor nos quiere comentar algo más, pues agradecerle su tiempo, su explicación, que ha sido muy productiva. Desde aquí, pues nosotros ya haremos un pequeño resumen, se lo haremos llegar para que lo vea, porque lo queremos distribuir para que los que no han podido asistir, que ya sabe usted mejor que nosotros, la población que atiende hemodiálisis suele ser mayor. Sí. Pues buscaremos también otros canales para que aprovechen sus explicaciones y sus consejos, que al final es por lo que pues trabajamos desde la asociación, ¿no? Perfecto. Bueno, yo espero que haya sido útil. Sí, y para cualquier cosa, pues tienes mi contacto, que lo que necesitáis. Gracias a todos los que habéis ido conectándose y desconectándoos, los que estáis todavía aquí. Una pregunta, Antonio, le quería hacer yo al doctor Broseta. Sí. Yo soy la mamá de la niña que estamos en San Juan de Dios, Sí. de Candela Lores, que está hipersensibilizada de un trasplante que le falló, entonces por eso estamos hace como 3 o 4 años en diálisis. ¿Conoce diálisis pediátrica? Es muy diferente a la de adultos, como para que un médico de adultos no pueda atender a un pediátrico, quiero decir, o sea, en el sentido, por ejemplo, de la movilidad de irte a otro centro, que haya diálisis pediátrica como en La Paz o en la C. Sí. ¿O es solo las líneas o es algo muy complicado para un médico o enfermera? Bueno, es difícil esa. No, lo que es la diálisis, la técnica es igual. Quiero decir, sí. El concepto de que la sangre pues, sale del cuerpo por la fístula, el catéter, pasa por el filtro y se devuelve quitando el exceso ese de líquido, que es lo que nosotros decimos ultrafiltrar, sí. Y la devolvemos, entre comillas, limpia, ¿no? Que decimos también. Eso es igual. Sí que es verdad pues, que en niños hay menos volumen de sangre que en un adulto, los filtros que se utilizan son más pequeñitos y depende un poco de cada país. Si un nefrólogo de adultos lleva de niños o no. La verdad es que aquí está muy separado, entonces sí. Los nefrólogos pediátricos hacen pediatría y luego hacen la subespecialización en nefrología. Y si bien algunos de los que hacemos nefrología de adultos estamos un par de meses en pediatría, no es muy frecuente. Entonces,
realmente tampoco hay tantos niños, pues como tú dices, La Paz, La Fe. Yo me formé en La Fe, que soy de Valencia, y Ahí allí había sí, niños. sí que hay una unidad, pero bueno, sí, es algo un poco más especializado, más desconocido, porque pues, afortunadamente no hay tantos niños con insuficiencia renal. Bueno, y no hay Pero tantos bueno, niños en diálisis, nos exacto. trasplantan enseguida, si no te falla, es rápido, sí, sí. Exacto. Pero bueno, a efectos de esto y digo de las medidas de prevención y tal, es todo igual. Es todo igual. Sí. Vale. Lo que pasa es que la movilidad geográfica me imagino que no se ha instaurado, no está generalizado por el tema de que no se está el tiempo que no hay niños en mucho tiempo en diálisis y supongo que no se ha planteado en un centro Fresenius, por ejemplo. No, claro. bueno, yo creo que esto seguirá siendo siempre en hospitales y demás. Vale. Porque complicado si no. Muy bien, pues gracias. Nada. Vale. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Preguntar? Sí, a mí me gustaría, buenas tardes, Buenas tardes. me gustaría una aclaración cuando se refiere a enfermos con hipertensión. ¿Qué es? ¿Hipertensión controlada, con medicación? ¿Este es un enfermo más vulnerable? ¿O es que no acabo de entender el concepto? Vale. Bueno, esto es un poco que que se ha publicado que la hipertensión es un factor de riesgo. De hecho, hubo al principio mucho lío que si algunos fármacos para bajar la tensión podían hacer que evolucionara peor o no. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se hacen estudios de investigación, que es lo que nosotros leemos, lo que se publica, no se ha separado tanto entre hipertenso, o sea, es más el que está diagnosticado de hipertensión, pero es cierto que no debe ser igual entre el que está mal controlado que el que está bien controlado con su medicación y está estable, pero no se ha afinado tanto en los estudios que hay. Es un poco general, lo que hacen es saber entre los que han fallecido qué factores de riesgo o qué enfermedades tenían y digamos que la hipertensión lo cogen como sí o no. No se ha mirado tanto el si está bien controlada o mal controlada. Pero bueno, yo creo que esto, según avancemos, iremos afinando más las cosas. Muy bien, gracias. Nada. Pues agradecerle su tiempo, sus explicaciones, sus aclaraciones finales a todas las preguntas, su predisposición y bueno, y sobre todo el trabajo extraordinario de estos últimos meses en primera línea, porque gracias a personas como usted, que además son buenos profesionales, pues todos los enfermos han podido, pues muchos de ellos, seguir adelante. O sea que, como todo el mundo dice, hay que agradecer a los sanitarios, por aquellos que somos enfermos crónicos y que llevamos muchos años en este mundo, somos todavía más conscientes de la labor que hacen ustedes, que han venido haciendo siempre, que nos permiten llegar a donde estamos y que en casos con circunstancias como las que hemos vivido, todavía más, el agradecimiento es todavía mayor, yo creo que por todos los que estamos aquí y los que no están, que les estamos representando. Bueno, gracias y ánimo y a seguir luchando porque les necesitamos, porque esta enfermedad no baja la guardia y además es un circuito que cuando estás trasplantado tienes el miedo a entrar en diálisis y cuando estás en diálisis tienes la esperanza de estar trasplantado. Con lo cual es un sube y baja, que es una montaña rusa que la satisfacción existe pero nunca es plena porque siempre hay el temor del pajarito detrás que te está piulando, ¿no? Sí. Quiere decir que al final pues le tenemos que dar las gracias y animarles a seguir en esto y bueno, y que pronto se recupere la situación y sobre todo pues que los trasplantes vuelvan a una normalidad a nivel de números que permitan que el máximo número de compañeros vuelvan a estar teniendo una calidad de vida mayor de la que han sufrido este tiempo, sobre todo con el añadido del miedo a pillar el COVID con todo lo que se oía y sobre todo muchas veces por la falta del conocimiento real de lo que era este virus y lo que implicaba. O sea que gracias de nuevo a usted y a todo el equipo del Hospital Clínico y a todos los que trabajan en otros centros, sea donde sea y donde estén. Y agradecer al resto de los que hayáis estado y ya os informaremos de nuevas oportunidades de otras cosas que se organizan, otras conferencias o charlas que iremos organizando poco a poco porque el tema de la conferencia telemática ha venido para quedarse, como decía él, de lo del teletrabajo, ha venido para quedarse y
seguiremos haciendo cosas por todos. Un abrazo, buenas tardes y bueno, aunque estamos ya jueves por la tarde, buen fin de semana. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. hasta luego.